¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bueno, en este desayuno que les prometimos, provenimos de Expo Mujer. Aquí estamos con la licenciada Nadia Estepat. Ella estuvo dando un taller en Expo Mujer 2025, allí en el Río de Vicente López, trabajando con las narrativas que liberan. Un Bueno. taller, digamos, muy profundo. Un placer estar acá. Y bueno, hoy trajimos una nueva propuesta que tiene que ver con lo que, o sea, como continuar con lo que veníamos trabajando, que es un taller que se llama Llaves para liberar nuestro futuro. Así que esperamos que les sean provechosos y que, bueno, puedan tomar una llave para abrir puertas grandes y que el futuro sea lo más amplio posible. Y les contamos que este desayuno está abierto para muchas mujeres. Acá tenemos un grupo de mujeres desayunando muy rico y muy sano. Y, por supuesto, las vamos a invitar para el próximo, para que se sumen muchas más y podamos tener un encuentro en el jardín, en el comedor, en el living, o tal vez en algún cafecito. El próximo taller ya se los vamos a anunciar por el Instagram de Expo Mujer. Bueno, Nadia, comenzamos, ¿te parece? Bueno, hay una frase que nos gusta mucho, que es un proverbio, que dice que tal es su pensamiento, tal es él, ¿no? Y esa frase nos hace pensar que lo que pensamos tiene mucha como importancia en cómo somos, ¿no? Entonces, ¿será que lo que hoy, digamos, vos estás pensando o te está influyendo en tu futuro? ¿Será que lo que sos hoy tiene que ver con lo que pensaste ayer? Entonces, qué importante es prestar atención a lo que pensamos y a las creencias que tenemos. O sea, soy el resultado hoy de lo que pensé ayer. Claro, los pensamientos, digamos, se ven, ¿no? O sea, lo que pasa con los pensamientos es que nos dan forma. Entonces es muy importante chequear qué tipo de pensamientos tenemos. O sea, esto prestar atención a lo que pienso, ¿no? Y cuando hablamos de pensamientos, hablamos de creencias, hablamos del cerebro, ¿no? Y lo que uno puede pensar es que muchas de las creencias que tenemos, por eso es importante chequear qué pensamos o qué creemos, están asociadas a historias pasadas. Hay gente que dice, tengo miedo al futuro, ¿qué va a pasar en mi futuro? Y en realidad a veces tienen miedo que el pasado se repita, no tienen tanto miedo al futuro. Pero ese miedo, Nadia, parte de que tal vez en esos recuerdos, en esas creencias, hay algún tipo de herida, el pensamiento se puede lastimar, se puede herir. Primera vez que pregunto algo así, Sí, me surgió. Me encanta. Es así como decís, nosotros hacemos muchas creencias de las heridas que tenemos. Las creencias en nosotros vienen por repetición, te repitieron muchas veces algo, por ahí te repitieron algo bueno. Qué bien que hiciste esto, qué creativa que sos, o por ahí te repitieron qué tonta, nunca te sale nada bien, ¿no? Entonces, en realidad, vamos desarrollando creencias a lo largo de nuestra vida, y la creencia es como, cuando hablamos de cerebro hablamos de árbol, ¿no? Digamos, hablamos de corteza, hablamos de poda sináptica, entonces la creencia es como la raíz. Okay. ¿Sí? El tronco son los pensamientos. ¿Sí? Si yo tengo una creencia de que, por ejemplo, no valgo, voy a tener todo el tiempo pensamientos, ay, mira qué bien que hace eso esa persona, y en cambio yo no, mira lo otro, ay, qué mal lo mío, ¿no? Ese es el tronco. Después tenemos las ramas, que son las emociones. Alguien que está creyendo que no está haciendo las cosas bien, que no es valiosa, que no es suficiente, va a tener pensamientos del estilo donde siempre se va a sentir menos, se va a comparar, o va a competir, o va a tener envidia, celos, ¿no? Y arriba en las ramas lo que va a hacer son estas emociones, ¿no? Eso, se va a enojar o se va a poner celosa. O sea, la expresión de esos sentimientos va a aparecer, claro, en el día a día. En el día a día. Y a veces uno quiere cortar el tema, ay, ¿por qué soy envidioso? No me gusta esto. Quiere cortar como el fruto, pero hay que ir más profundo y conocer cuál es la creencia que está sosteniendo y dando vida a todo esto, ¿no? Entonces, muchas de nuestras creencias empiezan con los traumas. Entonces, el trauma en psicología viene de la palabra herida, por eso está muy bien lo que vos dijiste, y se activa en la misma zona en el cerebro que se llama corteza cingulada, que cuando vos, por ejemplo, te cortás un dedo. Corteza cingulada. Sí, te cortas un dedo. Ajá. Se activa la zona del dolor, pero si a vos alguien te dice tonto, o te dice estúpido, o te dice no servís, se activa en la misma zona, o sea, duele igual. El rechazo duele igual. Entonces es muy importante que, como cuando uno se corta, se pone una bendita, se pone se oxigena, lo que sea, pero cuando pasa en el alma, esa herida empieza a tener una vida secreta, porque no vamos a vender eso, porque no nos damos cuenta, tal vez, está muy intrínseco, muy adentro nuestro. No nos damos cuenta, pero al activarse la misma zona es importante, hoy por ahí con los recursos que tengo, registrar, bueno, cuáles son las heridas que generan creencias. Y acá es algo muy importante porque cuando hay un trauma, hay cosas que
como hablamos de la palabra vida, se separan en el cerebro. Por ejemplo, una de las cosas que se separa es el hipocampo de la amígdala. La amígdala es el lugar de las emociones y el hipocampo de los recuerdos. Muchas veces puedo tener emociones diferentes, por ejemplo, hay gente que tiene miedo todo el tiempo, pero no sabe por qué, no tiene el recuerdo. Entonces, y empieza a definirse, y ahí tenemos el trauma generando identidad. Ajá, o sea, yo soy miedosa. Yo soy miedosa. Entonces, por ejemplo, esa es mi identidad. ¿Y dónde apareció? Tal vez en la infancia, en la adolescencia, en alguna situación traumática, claro, hablando de trauma. Claro. Y ahí hay un, por ejemplo, siempre un caso cuenta más que mil explicaciones, ¿no? Por ejemplo, una paciente que me decía, yo soy miedosa, se definía así. Ok, bueno, empezamos a ver su historia y ella aparece una situación donde su mamá tiene una enfermedad y fallece. Entonces, de chica tuvo que afrontar cuidar a su mamá. Entonces sí tuvo mucho miedo de chica. Claro. ¿No? Pero pasa el tiempo y aparece como la definición, yo soy miedosa, tengo miedo que las personas que están en mi vida se vayan. Claro, ¿no? Miedo al abandono, a la soledad. Claro, y ahí tenemos como el trauma, eso genera una creencia. Se van a ir, las personas que están a mi lado se van a ir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a definir así y cuando vemos a la luz de su historia le digo, pero vos te hiciste cargo de tu mamá, le cambiabas la bolsita. Yo no veo un miedo ahí. Yo veo una persona valiente que afrontó. ¿No? Entonces, siempre tenemos que ir chequeando qué fuimos creyendo en el momento que nos pasaron cosas. Y, por ejemplo, esa construcción de pensamientos que puede venir desde la más tierna infancia se va haciendo como fuerte, como una fortaleza en la mente, ¿no? Porque me autodefino de acuerdo al trauma que viví. Y una vez vos decías, así como otros terapeutas nos tienen presente, de que en realidad la emoción se vive como en la etapa que pasó el trauma. Claro. Es decir, si yo viví ese trauma a los 10 años, lo experimento como si tuviera 10 años, aunque sea una mujer formada, crecida, que estoy desarrollada en todos los ámbitos de mi vida. Emocionalmente tengo 10 años cuando tengo que enfrentar ese trauma. Claro. ¿Por qué sucede eso? Un poco lo que pasa es que cuando a vos te pasa un trauma, la lógica del momento, le da 8 años, 10 años, 7 años, por ejemplo, vamos a poner un trauma, un abuso. Entonces, donde la persona te hizo creer que vos eras la culpable. Claro. Entonces, vos sos chiquita. Y entonces esa interpretación aparece como posible. Porque no tenés otra lectura y decís, no, bueno, a ver, este hombre tiene un problema, no soy yo. No, en ese momento vos creíste, porque no te daba el cerebro por digamos, la maduración normal del cerebro que madura de atrás para adelante, no tenías el lóbulo frontal desarrollado para decir, no, esto no tiene que ver conmigo. Claro, no es mi culpa. No es mi culpa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nace una raíz de culpa. Yo soy la culpable. Claro. Esa raíz de culpa que a veces se separa digamos, del recuerdo, del hipocampo, porque en trauma hay una herida que separa. Entonces, la persona tiene culpa por todos lados y vive pidiendo perdón por todas las cosas. Entonces, ahí es muy importante empezar a conectar esto de que también se sabe que hoy en psicología que cuando vas hablando vas reconciliando estructuras. De golpe uno empieza en terapia y también otra persona me dice, no, porque yo soy miedosa, cada vez que voy a cierto lugar me agarra pánico, me agarro que me voy a morir. No, bueno, lo que a vos te pasó, lo que tenías desconectado el recuerdo es que una vez te pasó esto, que te operaron en un lugar extraño, tuviste una mala praxis. Entonces, claro, cada vez que vas a un nuevo lugar, tu recuerdo se activa. Pero entonces vos le empezás a decir a tu alma, ¿no? Le empezás a explicar, decís, no, esto no tiene que ver con hoy, tiene que ver con el pasado. Y empezás a consolar a esa nena chiquita que necesita un abrazo, que necesita una palabra, como cuando un nene tiene miedo y lo abrazamos. Empezamos a consolar, porque hay que pensar mucho que la amígdala, que es la parte de las emociones, es una parte inmadura nuestra. Inmadura. Y necesita, a veces se asusta y nosotros la tenemos que abrazar, la tenemos que consolar, la tenemos que explicar. Y a veces estas explicaciones empiezan a reconciliar estructuras, ¿no? Entonces empieza a reconciliar el hipocampo que, no me pasa porque soy miedosa, me pasa porque me pasó. Entonces, ahí yo recupero un recuerdo, se une a la emoción y me libera la emoción para, puedo disfrutar este viaje. No significa que se vaya a repetir, ¿no? Entonces empiezo a almacenar y empiezo a ordenar empiezo a traer paz, como cuando uno viene a la casa. Las películas yankees siempre, a mí me encanta porque dicen, tenemos que construir nuevos recuerdos. Eso me encanta, me quedó porque en una época me veía muchas películas yankees, ahora no tanto, ya las desecho bastante, pero tenían esta costumbre de decir, vamos a construir nuevos recuerdos que de alguna manera se construyen con otro material, ¿no?
Claro, y como esto que te decía, mirá la misma, a la luz de este recuerdo, decir yo soy miedosa, Claro. porque me generó mucho miedo atravesar la enfermedad con mi mamá, a ver ahora que no, que fue valiente, que para la edad que tuvo hizo un montón de Claro. cosas y que estaba escondido. Porque cuando nosotros tenemos una situación así traumática, hay algo que está acá atrás que se llama ínsula, que es que como que se hackea, que es el sentido de quién soy yo. Y esa ínsula está comandando un poquito mi mirada. En el cerebro hay algo que se llama sesgo confirmatorio. ¿Qué significa? Si yo creo de mí que soy miedosa, voy a buscar cualquier cosa. Porque soy miedosa. Porque soy miedosa. Porque yo soy la culpable. Que confirme lo que mi cerebro construyó. Claro. Porque además el cerebro se va construyendo estas creencias, ¿no? Estas experiencias. Claro, y aparte aparecieron en épocas muy tempranas cuando la neuroplasticidad estaba a full, por así decirlo, entonces se armó todo desde el trauma. Entonces el trauma es un lugar para sanar, o una herida para sanar, y no es un lugar para como construir mi identidad. Como, a ver, si vos te quebras un dedo, no me vas a decir, este dedo no puede decir todo sobre vos. Es un dedo quebrado. Claro. Pero nosotros con el trauma no diferenciamos. Entonces, lo que es importante es creer, bueno, yo tengo una herida para sanar. No es un lugar donde yo apoyo mi identidad, ¿no? Bien. Sabes que la Biblia justamente habla de que tenemos raíces de amargura. Dice, fíjense, no sea que brotando una raíz de amargura contamine todo el cuerpo. No solo contamina el cuerpo, contamina el entorno. Entonces ese trauma genera, digamos, una contaminación, como que crece, dice que va creciendo, ¿no? Y lo comparaba con otro texto que leemos en la Biblia que dice que Jesús lo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces la verdad no es que soy temerosa, la verdad es que pasé un tiempo de mucho miedo, de miedo a que mamá se muera o de miedo, tantos miedos que hemos pasado y que generó un trauma, pero la verdad que me hace libre es que en realidad yo no soy eso que fui cuando tenía 10 años. Claro. Yo soy una mujer que tiene miedo y va a sanar ese miedo. Claro. Pero no soy una miedosa. Tal vez me convertí en miedosa porque mi identidad se apoyó en el miedo. ¿Cómo hacemos entonces, Nadia, para separar y para que esa verdad me haga libre, separar el pensamiento, la creencia de la identidad? ¿Cómo la separo? Bueno, en realidad primero hay que unir, ¿no? O sea, unir. ¿No tengo que separar? Claro, en realidad sí y no. O sea, hay que unir que esto que estoy sintiendo es producto de algo que me pasó. Bien. Que a veces está separado en mi cabeza porque justamente el trauma tiene esta particularidad de almacenar mal las cosas. Entonces, primero tengo esto es por esto. Entonces, cuando voy a un lugar empiezo a decir, no, esto que te pasa no es por esto. No es que ahora te están por atacar. No, es por esto. O porque todos los hombres son malos. No, es por esto. Entonces es como que voy uniendo. Claro. Nosotros necesitamos explicarnos las cosas para calmarnos, ¿no? O sea... Por ejemplo, una mujer que tuvo experiencias traumáticas con hombres que la lastimaron, todos son iguales, claro. Todos los hombres me van a lastimar. De hecho, posiblemente busque a nivel inconsciente un varón que la vuelva a lastimar. Que se cumpla esa autoprofecía, ¿no? El varón me va a lastimar. O que ella misma, desde ese lugar haga estrategias de defensa. Por ejemplo, se sabe que en algunos casos un hombre que estaba estudiando sobre obesidad mórbida habían encontrado que la mayoría había sido abusada, ¿no? Porque y cuando empezaban a adelgazar boicoteaban el tratamiento porque ahora soy atractivo a un hombre. Entonces, para ellas era peligroso. Claro, eso. si se veía su cuerpo, iba a traer algún varón. Y alguien me invitó a una cita. Chao, empezaban a comer, claro. ¿no? Porque ahí había un temor. Entonces, lo que es importante, yo pienso esto como si fuera un análisis de sangre, ¿no? En el alma. Entonces, si vos tenés excesos, ¿no? Como ahora estamos con las etiquetas, exceso de temor, exceso de culpa, exceso de angustia. Bueno, ¿de qué me sirve eso? Me sirve para encontrar qué cosas puedo trabajar. Si tengo miedo, bueno, tengo que trabajar esto de encontrar un espacio seguro, tengo que trabajar el amor, ¿no? Porque... Y acá te puedo decir algo. Tenemos unas cuantas llaves, tenemos como 5 llaves que realmente liberan el futuro. Entonces vos ya estás hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la primera llave, ¿no? Y la primera llave, hablábamos de poder volver a reconstruir esas creencias, una reconstrucción. Claro, como un poquito como cuestionar, ¿no? Okay.
lo que uno, investigar, ¿por qué siempre me digo que desastre? ¿O por qué me digo siempre que miedosa? ¿O por qué siempre me digo que no puedo? ¿O por qué siempre me digo que, ¿no? Chequea tu diálogo interno. ¿Por qué? Porque esos pensamientos te están dando forma. Y hay que ver si no nacieron de un trauma, que es un lugar para sanar y no un lugar para apoyar tu identidad. Bien. Entonces, tiene que ver mucho, libero mi futuro, pero tengo que ir a sanar mi pasado, porque si no voy a repetir todo el tiempo. Tengo una pregunta, porque viste que nos cuesta cuestionarnos, ir a hacer terapia, nos cuesta un montón. Y aparte a veces vas a hacer terapia, pero no vas dispuesto a ver tu realidad o a ponerte en contacto con tus emociones. Puedo ir a terapia 25 años y que no pase nada, porque no estoy dispuesta a mirar para adentro. Ahora, pregunto, como segunda llave, ¿no? Vos hablabas recién de la reestructuración cognitiva de alguna manera. Reconstruir esas creencias. Bien, tenemos ayuda, hacemos redes, me hago ese autodiálogo, decías recién, pongo en cuestionamiento que yo no soy esto que digo que soy, claro, porque en realidad es efecto de un trauma. Claro, bien. Empezar a definirnos más amablemente. Con amor. Claro, ¿qué es el amor? Creer en nosotras, ¿no? Esperar nuestros procesos, no hacer una sentencia tipo jueza, porque esto, ¿no? O sea, el cerebro se está reconstruyendo todo el tiempo, hay neuroplasticidad todo el tiempo. Quiere decir que no es como decía mi abuela, genio y figura hasta la sepultura. No, señor, porque mi bisabuela no sabía que el cerebro era neuroplástico y que se pueden volver a generar sinapsis neuronales todo el tiempo. Podemos reconstruir creencias muy fácilmente. El problema es la rigidez que tenemos nosotros. La rigidez de pensar, soy así, voy a seguir siendo así, esto no va a cambiar. Entonces, primera llave, sí se puede hacer una reconstrucción cognitiva, sí se puede pasar de la creencia falsa a la verdad, porque la verdad, como dijo Jesús, te hace libre. Y hay una segunda llave, Nadia, que vos habías puesto, que yo esto no lo comprendo bien, pero sí lo he vivido muchas veces. No comprendo bien el inglés, no soy buena, pero vos me la podés contar. Sí. Acá las chicas que están escuchando. Bueno, un poco la segunda llave tiene que ver, está asociada a la primera, porque si vos todo lo vivís desde el trauma, vas a entrar como desde el estrés a la vida, ¿no? Como desde el mecanismo de supervivencia, ¿no? Entonces, estar todo el tiempo desde ese carril no te permite como conectar, o sea, en el cerebro se arman rutas, o sea, claro, o entro por todo desde el mecanismo de supervivencia, desde el temor, ay, ¿cómo hago? Y no puedo, y esto, o entro desde otro carril, ¿no? O sea, en el cerebro es muy lindo porque la oxitocina, que es la hormona del amor, come el cortisol, que es la hormona del temor, ¿no? Entonces, o el neurotransmisor del temor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a trabajar en mí, que creo, que puedo, que en mí hay un montón de recursos, que soy una mujer que atravesó cosas y sigue reconstruyéndose, que lo está intentando. ¿Por qué terminamos con un burnout? ¿Qué es el burnout? Bueno, es conocido, pero no sé si está internalizado el concepto en la sociedad. Tiene que ver cuando estamos quemados, ¿no? O sea, todo el tiempo estás pensando, no parás. El cerebro es electricidad. Entonces, si vos estás todo el tiempo tic, 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 ¿no? Apagando, tengo que hacer esto con 800 millones de cosas, no tomándote tu tiempo. Esto también, porque, a ver, ¿por qué tiene que ver con el trauma? Porque a veces uno desde el trauma no se cuida. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque, al contrario. Claro, todo lo contrario. Entonces, bueno, tengo mis momentos de pausa, empiezo a ver más, la palabra estrés viene de estrechez, empiezo a ver más ampliamente mi vida, qué necesito, por qué hay que estar bien, no, porque a veces dices, no, estas madres sacrificadas, no, vos tenés que estar bien para criar a tus hijos. Es que, claro, si vos no te tomás tu tiempo, no podés, digamos, maternar si vos no te amaste a vos misma. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti misma. Claro. Si no me doy el espacio, no me doy el tiempo, no puedo maternar bien. En cambio, cuando maternamos, parece que es tan sacrificial que perdemos hasta la identidad. Yo me acuerdo en la época de la maternidad, cuando eran muy chiquititos mis hijos, yo no sabía bien ni quién era, porque solamente sabía cambiar pañales, contener el llanto, ir, venir, dormir poco y llevarlos y traerlos. Pero vas perdiendo en la crianza muchas veces el quién sos. ¿Qué le estás dando a tus hijos? Lo peor de vos, porque le estás dando puro estrés. Entonces, esto que vos decís, cuando yo me quemo, porque me la paso pensando, y además me autoboicoteo el momento de... Después, ahora vamos a ver la tercera llave que tiene que ver con cómo combatir el estrés. Pero vos decías que son luces que se prenden y se apagan. Claro, con todo el tiempo. Tuki. ¿Por qué prendemos y apagamos? ¿Cómo es eso? Porque estamos todo el tiempo sobrecargando, con la electricidad, sobrecargando nuestro sistema nervioso, ¿no? Esto mismo, ¿no? A ver, si vos todo el tiempo comés sin parar, tu intestino, ¿cómo está bien? Y a veces nosotros estamos todo el tiempo preocupados, todo el tiempo pensando lo que tenemos que hacer.
ni siquiera tenemos, o sea, esto que nos enseñó, ¿no? O sea, que ahora se habla, la higiene del sueño, ¿no? Lo que llaman las natural pills, esto de salir y ver un poquito de verde. El detox, también el que detox. se llama emocional, espiritual. Pero no, bueno, duermo que ahora, o bueno, ahora estamos súper conectados, el grupo de WhatsApp de los papis, de la mami. Entonces, también chequearnos y decir, bueno, ¿yo me doy pausas o no me doy pausas? Y a veces las pausas que nos damos son pausas que no son pausas. Por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy con la compu trabajando, porque hago home office o porque me trabajo, la pausa no es ver una serie en Netflix. Claro. Porque estás la pausa sináptica. Claro, estás sobrecargando la misma área que está agotada. Tengo que ir a caminar. O tengo que ir, me tiro en el jardín. Si yo soy un personal trainer, en el balcón, donde quieras. Si yo soy un personal trainer y estoy todo el tiempo moviéndome, mi pausa sináptica no puede ir a correr al río. Ah, ok. O sea, lee un libro, hace otra cosa diferente, claro. ¿no? Porque eso también tiene que ver con amplitud. Porque el cerebro cuando hace cambio de actividad descansa, relaja. No siempre es que me voy a dormir 5 horas. Es que el cambio de actividad es un tiempo de... Otra que descansa mucho es esto. Estuve todo el día con los chicos y me fui a tomar un café con una amiga. Claro. Aunque sea una horita, pero eso ya es una pausa. Eso ya es otra pausa. Y eso lo que hace es regenerar nuestro cerebro, ¿no? Hay una historia muy linda de un presidente, Winston Churchill, que él decía que en un momento de guerra lo están atacando y él está dando las estrategias, ya los nazis habían invadido Inglaterra, todo eso. Entonces le dicen, bueno, ya mismo hay que hacer algo. Y él se va al campo de flores a cultivar las flores. Ah, mira. Y le dice, ¿cómo? ¿Vamos a perder el mundo libre y vos? Es que él dijo, si yo agoto mi cerebro, usando siempre la misma porción, yo no voy a poder estar fresco para... Pero sabía mucho de neurociencias. Sabía mucho. Y ese fue, necesito irme al campo opuesto. A veces irnos al campo opuesto es para justamente, no es que porque a veces, después ahí viene la jueza. Ay, no, dejas las cosas, no sé qué, tenías que lavar los platos, tenías, no. Es justamente para volver con me voy al campo de, ¿cómo era que decía Churchill? Él fue a sus rosas, él amaba las rosas. Me voy al campo de las rosas, perdón, un minutito me voy al campo de las rosas, sí. Ya vuelvo. Ahí él se puso los guantes y se fue a cultivar, ¿no? Muy Pero bien. bueno, a veces hay que hacer este tipo de ejercicio y como aprender a cuidarse y equilibrar la vida, ¿no? Estás en la tercera llave, ya llegaste a la neuroplasticidad y a la flexibilidad. Sí. Bien, esto tiene que ver con flexibilizar. Claro. Ese concepto nos dejas claro y yo paso a la creatividad. Bien. Y por esto mismo, no estamos hablando de rigidez, de estrechez, lo que no me permito. Bueno, justamente, tenemos neuroplasticidad, cantidad de neuronas como estrellas en el cielo. Me encanta decir eso. Tengo un montón de posibilidades. Hay un cielo en mi cabeza. ¿Por qué siempre así los problemas? Y también esto, ¿no? Chequear. ¿Qué estoy más conectada con el problema que con los recursos que tengo? Eso también es otra lectura. Claro. Estamos resolviendo, agoto, guerra interna, no. A ver qué recursos tengo, qué puedo hacer. Y a veces los recursos son poquititos o chiquititos. Yo siempre digo que un paraguas es un gran recurso frente a la lluvia. Y vos decís, pero un paraguas es algo chiquito que vos sostenés. Pero la lluvia es algo inmenso. Pero a veces tomarme este cafecito con la amiga, permitírmelo, flexibilizar esa jueza que me dice, no podés, ¿no? Salir a caminar, aunque tengas un montón de ropa de los chicos para lavar. Después cuando vuelvo la lavo. Exacto, cuando vuelvo la lavo o se lavará. O sea, ¿cuál es? Contemplarme y tenerme en cuenta, ¿qué necesito? Bien, ¿no? Bien. Entonces, sí. Ahora, quisiera agregar a esta tercera llave, estamos con la llave número 3, la creatividad. En relación a la creatividad, bueno, yo soy fan de la creatividad porque estudiando en la carrera de discapacidad, pude ver cómo, que además de que amo el arte y el arte es parte de mi familia, está en nuestro ADN, pero así yo pintara muy mal, hiciera un rectángulo con un lápiz negro, la creatividad está en la base del cerebro de todos los seres humanos. Incluso los chicos con discapacidad, que a veces dicen, no va a poder imaginar, porque la imaginación la tiene cercenada. No, al contrario, la tiene muy volada la imaginación. Lo que pasa es que hay que darle el caudal, el camino, el cauce para poder que esa creatividad fluya. Entonces, lo que aprendí es que la creatividad Dios la puso en la base del cerebro de los seres humanos porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y si vos mirás ahora este jardín y mirás la belleza de cada planta, de cada flor, de las montañas, de los valles, la diversidad, la belleza y todo lo que Dios como creador hizo,
y hechos a su imagen y semejanza sabemos que somos creativos. Algunos van a tener una creatividad vinculada al arte, pero otros van a tener creatividad en la cocina, y otros van a tener creatividad, no sé, en la literatura, otros tendrán creatividad con los números, con generar planes y proyectos empresariales, otros van a tener creatividad en su oficio, con sus manos, y así la diversidad de inteligencias. Dios puso muchas inteligencias, vos tenés inteligencia, yo tengo inteligencia. Todos tenemos creatividad para crear. Si no estamos creando algo, ¿saben qué va a pasar? Vamos a vivir estresados. Algo tenemos que crear. Darte ese ratito para ir a cerámica, darte ese ratito para ir, no sé, el otro día mi sobrina me decía, a bailar, por ejemplo, voy a crear un paso. Darte ese ratito para ir a aprender algo que nunca aprendiste. ¿Cuántos años tenés? ¿30, 40, 50? ¿Aprendiste todo? Tal vez es el momento de que aprendas algo nuevo, que te mandes a hacer un taller de algo. Mi sobrina me decía, quiero hacer algo con las manos, quiero aprender a hacer algo con las manos, porque tus manos tienen la capacidad de crear. Entonces creo que esa sería la tercera llave, ¿no? Para poder echar fuera el estrés de nuestras vidas. Y tenemos una cuarta llave, ¿sí? Que es integrar. Integrar para poder salir del estresazo, del síndrome de burnout, que nos genera una vida que se apoya en el dolor, en el sufrimiento y en el trauma. Es una vida que se va a apoyar en otras cuestiones. ¿Cómo salgo del estrés entonces, Nadia? ¿Cómo integra? ¿Nuestro cerebro integra? ¿Es integrador o se desarticula? ¿Cómo es? Nuestro cerebro está todo relacionado. O sea, le hace muy bien la integración al cerebro, ¿no? O sea, pongámonos a pensar que inclusive a veces nosotros no respondemos integralmente. Por ejemplo, si yo un día estoy muy enojada y me saco, bueno, yo estoy respondiendo desde este segundo cerebro, que es la amígdala, y no estoy integrando mi corteza, que es como lo que viene como a traer la razón. O sea, la amígdala cuando maneja choca, ¿no? Es como, inclusive en tu vida, ¿no? Si vos estás viviendo todo desde la amígdala, ¡ay, qué desastre! No voy a poder. Pero si lo vivís desde como este lugar de integración de los tres cerebros, ¿no? Desde uno, desde dos. Bueno, hoy tuviste te explicas a vos, tuviste un mal día, mañana será otro día. Ya está. Esta lectura ya es diferente. Wow. ¿No? Solamente por integrar esta área que es la corteza, que como siempre decimos está más arriba y es más fácil caer que subir a la montaña, ¿no? Sí, o sea, es más fácil caer en la emoción y que te arrase como una ola que hacer el ejercicio. Por eso muchas veces hablamos del entrenamiento del alma también, porque nosotros queremos cuerpos firmes y vamos al gimnasio, pero queremos almas firmes también, fortalecidas, y no la entrenamos, dejamos que haga lo que quiera. Entonces yo también tengo que entrenar mi alma. Bueno, a ver, estoy viendo todo desde la locura, desde esa mirada, ¿no? Entonces no estoy integrando mi otro cerebro. Entonces, bueno, a ver, me calmo, respiro. Esto me suena mucho lo que vos decís, me suena integralidad, me suena a armonía, a armonizar todas las partes. Y sabés que hay una palabra del hebreo que se llama shalom, y shalom significa paz o armonía integral, incluso con la creación. Por eso yo me tengo que vincular con la creación, aunque sea en la plaza, si no tengo un lugar libre, verde para recorrer. Cuando voy por la General Paz y veo a las familias con su matecito mirando los autos de la Panamericana o de la General Paz, porque tomando contacto con el verde, yo me emociono. Porque hacíamos eso con mi esposo cuando los chicos eran chiquitos, nos íbamos al parque, y si no podíamos ir al parque ese día, nos íbamos a la General Paz, pero nosotros nos tirábamos en el pasto. Integrar con la naturaleza es clave. Y acá, en esta cuarta llave, quería agregar, Nadia, y vos me vas corrigiendo desde la neurociencia, que es muy interesante, porque hoy la neurociencia viene a afirmar todas las cuestiones que primitivamente, desde el Génesis al Apocalipsis, lo tenemos todo escrito. Por ejemplo, que parte de poder, de integrarnos, tiene que ver con nuestro cuerpo. Y yo pensaba, ¿cómo era Jesús? Siempre me pregunto cómo era Jesús en todas las áreas. Mi esposo tiene una pulsera que dice, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús, mi amor? No se comería la factura que te estás comiendo. Bueno, ¿qué haría Jesús? No agarraría esa torta, porque el azúcar sube. ¿Qué hacía Jesús? Jesús, los discípulos,
cuidaban su cuerpo. Jesús era carpintero, empezamos por ahí, tenía un oficio que había que levantar, subir, bajar, hacer ejercicio. Es un ejercicio fuerte, ¿sí? Mucho cuerpo. Mucho cuerpo. Además, en su caminata por los diferentes lugares, tuve la bendición hace muchos años de poder pasar por Israel, por los lugares donde estuvo el apóstol Pablo, con un calor de locos. Y yo decía, ay Dios mío, caminaban bajo este solazo de 40 y pico de grados. O sea, no era nada más que caminaban con este solcito otoñal. Claro. La realidad es que caminaban todo el tiempo. Jesús podría haber elegido un carruaje, Claro. ¿no? Como los romanos. Jesús eligió las sandalias y la caminata. Caminaban, iban al mar, y Jesús tenía mucho estrés. ¿Por qué? Porque la gente lo seguía de tal manera y querían que el maestro les hablara y que el maestro los curara. Entonces la gente por la curación iba atrás de él y lo volvía loco. Tenía muchos WhatsApp por día. Jesús. Claro, era todo verde era el teléfono de Cristo, todo verde. Por favor, saname, tengo esto, tengo lo otro. Lo seguían, lo agarraban, lo tocaban. ¿Y él qué hacía? Él tenía mucha compasión por las personas, pero llegaba un momento que desde la salud integral y perfecta de Cristo, porque él no tuvo errores, dice la Biblia que él no tuvo un solo error, se apartaba de las multitudes, se iba con la barca ahí donde sonaba solamente el agua y el viento y descansaba. ¿Y saben qué hacía también? Cultivaba relaciones, porque él tenía sus amigos, sus discípulos, con los cuales se comía un montón de asaditos, de pescaditos en la playa. ¿Y saben qué hacía Jesús? Les servía desayunos como este, un poco más saludable, a sus discípulos, que eran sus amigos, que antes de morir les dijo, los extraño, no saben lo que necesité cenar con ustedes. Entonces él compartía la mesa con sus amigos, compartía una mesa saludable, porque ellos comían digamos, dátiles, comían cereales, comían mucho pescado, mucho omega 3, que es lo que te trae que no haya cáncer. Por eso los chinos, no estoy hablando de cualquier cosa, la alimentación es parte de este estrés. Las harinas refinadas, hoy está descubierto, por eso todo el mundo está con el tema de las harinas. La harina refinada inflama los órganos. Yo estoy dispuesta, Andrea, que es nutricionista, la tenemos acá en nuestro grupo, estoy dispuesta, y se lo dije, no quiero más harinas refinadas, excepto un fin de semana que me doy el permitido, ¿sí? Primero porque son adictivas, segundo porque inflaman el cerebro y todos los órganos, de manera tal que los órganos no pueden funcionar bien. Tercero porque, pero mirá lo que nos trajo acá Richard. Los dátiles. Miren los dátiles y los cereales. Esta es la comida básica de Cristo junto al pescado, ¿sí? Y por eso en Oriente el vino, la uva, por eso en Oriente no hay cáncer. En Oriente vieron que son todos flacos. No vas a, muy raramente vas a ver algún coreano, algún japonés, algún chino gordo. Y eso que fritan. Pero ¿qué pasa? Arroz, nada de harina refinada, la galletita de arroz, todo esto, todos los pescaditos y todas las verduras. Entonces, Jesús nos dejó claramente que hay que tener equilibrio, shalom, hacer ejercicio, ¿no? Eso de la caminata, la respiración. Y también, y cerrando con esto de la integralidad, él tenía buenas relaciones, lugares donde conectar íntimamente, armar una red, pero de gente que le hacía bien. Claro. Porque al momento de hablar de cosas fuertes, como por ejemplo cuando tenía que ir a la cruz, no los eligió a todos, eligió a 4 más íntimos que lo podían bancar, que lo podían empatizar con él, con su dolor. Y a veces uno piensa qué está pasando en nuestras mesas, ¿no? Que todos llevamos el aparatito, no estamos presentes, se fue mucho el tiempo de mesa, el tiempo de charla, de descanso, de compartir, estamos todos corriendo. Entonces es como, tenemos que darnos cuenta que el entorno, la palabra entorno viene de torno, nos da forma, y ahí también viene la palabra trastorno. O sea, tenemos que chequear qué pasa en la cultura, todos corremos, todos estamos conectados, todos comemos mal. Bueno, es una cuestión de armar una propuesta integral, ¿no? De pensarnos con el cuerpo, pensarnos qué le hace bien a nuestro cerebro, qué le hace bien a nuestra familia, qué me hace bien a mí. Esto tiene que ver con la integralidad, ¿no? Excelente, Nadia. Y la quinta llave y la última, estamos acá con 5 llaves, que ustedes, chicas, pueden hacerlo en casa, agarren un papel, porque después vamos a organizar nuestro proyecto propósito. Dice la neurociencia también que el cerebro está preparado para tener propósito, para tener proyecto. Una persona que no tiene un propósito en la vida, que no tiene un proyecto de vida, se enferma. La enfermedad es que dejé de proyectar. Porque hay personas que a veces trabajan un montón y están felices porque están en su propósito, están en su proyecto, están contentas, se les da placer.
propósito genera la dopamina, que la dopamina tiene que ver con el placer, ¿no? Es una sustancia química que genera placer. Claro. ¿Dónde está la dopamina? La dopamina, bueno, está en el cerebro, pero digo, es esto de el ánimo para hacer cosas. Bien. Pero es cortita la dopamina. Ah. Lo que integra el propósito no es solamente dopamina, es serotonina, que es la conexión con otros, ¿no? Entonces, el propósito, por ejemplo, hay un hombre que habla de propósito, se llama Víctor Frank, que él vivió un holocausto, mataron a sus papás, mataron a su esposa, y él decía, ni el placer ni el poder me dan lo que me da el propósito, ¿no? Y él sobrevivió, hizo un libro, El hombre en busca de sentido, porque vivimos por sensaciones y no por sentido. Él buscó y él habló del propósito y cómo los que con él hicieron como esa escuelita en el medio del campo de concentración y hasta compartían el pan poquito que tenían, pero ellos sabían que si lo compartían iban a sobrevivir mejor, ¿no? Entonces tuvieron, digamos, una psiquis un poquito más como en ese ámbito tan hostil, una psiquis un poquito más integrada porque conectaron con otros, porque se ayudaron mutuamente. Hay muchas historias de este estilo. Muy interesante porque no se puede vivir con propósito solo, como llanero solitario. Somos seres sociales, así Dios nos creó, personas de red. La soledad no es buena, lastima, pero creo que esto que vos decís, Nadia, de poder llenar la vida de propósito, el cerebro está preparado para eso. O sea, Dios preparó un cerebro que tiene que tener propósito. La ausencia de proyecto, de vida, genera un tremendo estrés. Y el propósito genera bienestar y resiliencia. Por eso este hombre generó una resiliencia en medio de una situación adversa. Porque uno puede decir, bueno, vos tenés un propósito en la vida si es que te dan los números. Vas a necesitar una economía para tener propósito. Tanta gente con dinero que no tiene un solo propósito en la vida, que hasta generó una empresa pero no es feliz, porque sus vacíos siguen cada vez más fuertes, ¿no? Más inmensos. Es que el propósito tiene que ser algo interno. Dicen que alguien que tiene propósito se siente pleno en ese propósito, porque vos, y en los sueños, la vejez, la mala vejez, yo no sé Mirta Legrand, que ya está en Cachichén, pero la mala vejez tiene que ver con que ustedes van a escuchar a los ancianos. Yo estoy en la etapa de la ancianidad con mis padres y con mi suegra, y fui observando los últimos 80 y largos cómo el que mejor está de los tres es mi papá, porque mi padre tiene siempre un proyecto. Él siempre está, mañana voy a hacer esto. No, porque sabes que voy a arreglar y sabes que voy a hacer tal cosa. Y entonces él proyecta hacia adelante. Dicen que el anciano que se deteriora cognitivamente dejó de proyectar y que el anciano te habla del pasado, de todo lo que vivió antes, y no puede hablarte de lo que va a hacer mañana, de lo que está soñando. Y yo te pregunto a vos que estás del otro lado y a todas las chicas que están acá, ¿estás proyectando? ¿Estás soñando? Porque los sueños también los puso Dios en nuestro corazón. Y si no hay sueños, estás en una etapa de vejez, de longevidad. Como que somos viejos jóvenes porque dejamos de soñar. Entonces yo veo a un padre que no tiene una salud maravillosa, pero que él le da para adelante. Y veo dos mujeres, dos viejitas, que solo me hablan del pasado, que es normal que recuerden mucho del pasado porque rememoran, reeditan, pero no las veo mirar para adelante. Y cuando llama el proyecto de vida, la vida se terminó, simplemente estoy perdurando. ¿Cuántos jóvenes están perdurando? Bueno, licenciada, ¿algo más que quieras decir en esta quinta llave? Porque ya llegamos al final. Bueno, y para a veces encontrar propósito, uno puede, como también esto de ponernos una pausa y detenernos, ¿no? Porque como la palabra detener viene de deseo también. ¿Cómo conecto con ciertos deseos si no me detengo? En piloto automático nadie encuentra el propósito, ¿no? Entonces, una pausa, pensar en lo que me gusta, pensar en lo que jugaba de chiquita, pensar qué me quema, ¿no? Porque esto del propósito es encontrar un fuego mayor que burnout, ¿no? O sea, por ejemplo, Víctor Frank encontró un fuego mayor que lo que estaba pasando, que podría haberle quemado el cerebro, estar pensando todo el tiempo qué me van a hacer, qué no van a notar, cuándo no van a notar, ¿no? Entonces, él encontró un propósito que fue ayudar y vivir su libro. Él dijo, yo voy a vivir mi libro en el campo de concentración, porque se lo habían quemado. Wow. Entonces, todo eso, encontrar un fuego mayor, encontrar lo que te gusta, lo que te enoja de la realidad, porque a veces vivís enojado con algo de la realidad y por ahí vos tenés una respuesta, o te duele algo de la realidad. Me duele los chicos, bueno, haz algo con los chicos, me duele no sé qué, los viejitos solo, bueno, comprarle una cosa a tu vecino.
Y aparte me gusta esto del propósito porque es un camino, ¿no? Uno puede ir nutriendo propósito, puedes buscar lecturas con propósito que te movilicen, películas, en vez de ver cualquier serie, busca una película que tenga un propósito de alguien, que hable de la historia real de alguien. Entonces eso te va como movilizando y vas nutriendo de a poquito. Y podemos empezar la vida con micro propósitos. Me encanta porque la gente hoy, todos hoy, con esto de las tecnologías, van pasando, pasan todo rápido, los reels, todo dura segundos. Y yo pienso, como una persona puede estar horas haciendo así. ¿Cuándo pausó? Pausó para ir al baño, para comer, porque tenía hambre, porque tenía sed. Pero Y a su veces mente, porque se lo llevan al baño, o se lo llevan a la mesa. Y esa adicción genera ¿qué? En mí, un reburnout. Pienso que debe quemar tanto como... Bueno, y ahí está, la dopamina. Esto es cuando vemos reír constantemente, la dopamina en exceso mata la serotonina. Que entonces por eso la gente siente mucho vacío. Y necesita ir a consumir más porque confundimos, en el cerebro se confunden las rutas y es, esto me da felicidad, no, esto te está dando placer, que es diferente. Y cuando vos te vas en exceso de placer, tu cerebro va a hacer lo opuesto, se va a ir al dolor, porque es un principio de regulación homeostática, lo va a hacer solo eso. O sea, mucho placer, te va a ir al dolor, por eso el que consume bajón. mucho el bajón. Bien. Entonces, muchas harinas refinadas, bajón. Claro, ¿Sabían? pero no hay una adicción a la serotonina. O sea, y lo que hace la serotonina es enlentecer las neuronas, no acelerarlas y matarlas. Enlentecer. Por eso cuando vos estás en unas vacaciones plenas, ¿no? Como, me parecen esos tiempos que pasan rápido por un lado, pero también son como eternos dentro de uno, ¿no? Si vos te pones a pensar, seguramente los momentos más felices son los que más recordás, porque no están quemados, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, gente linda, este encuentro, este taller se ha terminado. No sé si querés cerrar con alguna frase, alguna palabra. Bueno, que fuimos creados a propósito y con propósito, ¿no? Así que bueno, eso es importante. Bien, que encuentres tu propósito, que encuentres tu pausa sináptica y que nos vuelvas a encontrar en el próximo taller, que vamos a ver con qué llave nos encontramos.